Vos, Nacho, tenés el micrófono abierto. No, no, por chicos que hay ahí, no sé quién. Ah, no Listo, sé. bien. Bueno, ya ahí los van a ir cerrando, no te preocupes. Ya lo silencié. Algunos se Ahí está, desilencian solos, ya lo silencié. perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, entonces decía, tenemos dos Perayot esta semana. Vamos a tratar de, en el mismo tiempo que hablamos siempre, tratar de condensar un poquitito. Tenemos las Perayá de Jucat y la Perayá de Balak. Entonces tenemos dos Perayot. Las Perayot son conocidas, los temas que tratan las Perayot también. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es tomar alguno de los temas y sacar la enseñanza que podemos aplicar para nosotros hoy en día. Saben que a lo que a mí por lo menos me gusta es siempre tratar de desmenuzar y ver una segunda interpretación de lo que vemos habitualmente en la primera lectura de la Peraya. Entonces vamos a entrar de lleno directamente. Me olvidé entonces que estas palabras de Torah de Satayem sean Lelun Ishmat, mi abuelo Jacob Ben Saran, Entonces tenemos una de las Perayot de Jucat, y conocemos, empieza contándonos sobre el Hok de Paradumá, sobre la ley de la vaca colorada. Y cuando habla de Hok, que significa un dogma, aquella mitzvah que no tiene una explicación lógica aparente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso, sabemos, o sea, hay un montón de detalles, tiene que ser una vaca completamente colorada, podía tener hasta 3 pelos de otro color, se la revisaba, que nunca se haya utilizado para hacer trabajos, tenía un montón de condiciones que tenía en la Salahot respecto a la paraduma. Se llama Hok, se llama dogma porque no tiene explicación lógica aparente. Ya lo hemos tratado en otro shiur, esto de que las mitzvot no son para comprenderlas. Dijimos Naaseh ben Ishma en su momento, entonces, pero no le gusta entender de qué se está hablando. Ahora encontramos David Amelech en el Teilim, nos menciona Amarti a Hakima Behirre Hokami Meni. Yo dije que voy a entender más, voy a ser más inteligente, y esta sabiduría cada vez está más lejos de mí. Y que comentan que esto se refería estrictamente a la mitzvah de Paradumá, que nunca la podía llegar a comprender. A ver, ¿cuál es la complicación de entender esta mitzvah? Lógicamente, yo no soy quien para enseñar ni para encontrarle una explicación lógica. Vamos a tratar de comprender qué aprendemos nosotros sobre esta mitzvah. Ok, habla de una vaca roja, una vaca completamente colorada. Y está bien, tenemos un montón de mitzvot que a la vista se pueden ver como raras habitualmente, ¿sí? Agarrar una hoja de palmera y un fruto cítrico y agitarlo, convengamos que no es el comportamiento más racional que podemos tener, ¿sí? O tener la mitzvah de hacer sonar un cuerno de un carnero, tampoco es una mitzvah que tenga de repente una cuestión lógica y normal. Nosotros las tomamos y las hacemos nuestras y hacemos la mitzvah con todo lo que podemos, y ponemos un montón de ejemplos, que tenemos que tener una ropa con 4 flecos y que uno de los flecos sea celeste, como decía en su momento, un montón de cosas que no son de todo fácil de explicar. Entonces, ¿dónde estaba la cuestión que le hacía ruido a Rey David, a Shelomó, a los mismo a Moshe Rabenu? ¿Cuál es la cuestión esta que nos cuesta entender? Entonces vamos a ver la cuestión de la parada humana, vamos a ver desde otro ángulo. La mitzvah de la parada humana nos está mostrando el concepto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que llama la atención? Es que aquella persona que purificaba con la ceniza de la vaca roja al impuro, él quedaba en sí mismo impuro. Y esta es la cuestión que no tiene una lógica. Si yo voy a ver a una persona purificar a alguien, a hacer algo por el otro, ¿cómo de repente va a quedar él manchado de algún modo? ¿Cómo lo va a quedar en una situación negativa frente a lo que él hizo? Entonces esto es la cuestión. Y lo que nos viene a explicar acá es el concepto de Ahabat Azulat, de querer al prójimo, de entender la necesidad del otro y actuar en consecuencia. Esta condición
que aquel que venía a purificar se impurificaba, nos viene a enseñar que cuando uno quiere hacer algo de verdad por su compañero, quiere hacer algo de verdad por el otro, entonces hay veces, para sacar a uno del barro, hay que estar dispuesto a ensuciarse. Para ayudar al otro hay que estar dispuesto a esforzarse, a salir de la zona de confort en la cual estoy, de mi comodidad y de lo que a mí no me cuesta, porque a veces es fácil de la boca para afuera sugerir que uno quiere ayudar o que va a ayudar o que va a hacer un favor. Pero cuando tiene que hacerlo propiamente dicho, ya salió de eso, quedó bien verbalmente a tener que actuar. Y ahí es cuando alguno se siente un poco más reticente. Esto que nos explica, para estar dispuesto a purificar, te tenés que impurificar. Y eso es altruista al 100%. Eso es estar dispuesto a ayudar al otro al 100%. Aunque esto me genere a mí cierta incomodidad. Si yo me impurifico al purificar, estoy dejando de lado de ver mi conveniencia y pensando netamente en el que está al otro lado, el que está enfrente mío. Entonces, esto podemos decir una de las enseñanzas que podemos tomar de esta juká, de esta dogma que no tiene explicación lógica. Vemos otro ángulo. Nos lleva a hacer por el otro y saber que estamos dispuestos a dejar lo nuestro para dar al otro. Y no es menos que emular el comportamiento que tiene Hashem con nosotros. Hashem nos da constantemente. Aunque nosotros a veces no nos comportamos como corresponde, o a veces hasta podemos tener una actitud ofensiva, no importa, siempre dar. Entonces esto es dar al otro sin importar lo que nos estaría provocando a nosotros. Otro de los temas impactantes de la Perashá de Juká, de los temas importantes, es cuando nos va a contar que fallece Miriam. Miriam, la hermana de Moshe. En esta perashá nos van a contar el fallecimiento de Miriam y también el fallecimiento de Aarón. El fallecimiento de Miriam ocurre el 10 de Nisan del año 40, ya cuando estamos próximos a la entrada a la tierra de Israel. Fallece Miriam y por consiguiente desaparece o deja de fluir agua del pozo que acompañó al pueblo de Israel durante los 40 años. El pueblo se acerca, le reclama a Moshe, lo increpa. Entonces Moshe le pide a Hashem, y Hashem le dice, acércate a la roca, dice, con tu bastón, anda con Aarón y va a fluir agua. Le dijo en realidad, ábrele la piedra y le va a salir agua. Sabemos que al final después fueron castigados Moshe y Aarón por esto. La pregunta que surge, ¿cuál es la primera relación que podemos encontrar entre el fallecimiento de Miriam y que desaparece el agua que tenía el pueblo de Israel? Y después de eso, la reacción de Moshe y qué pasa con Moshe. Entonces, primero entendamos, Hashem nos daba el man, 40 años nos daba la comida en el desierto. Lógicamente, si nos da la comida, nos tendría que dar la bebida. Y si desaparece el pozo que acompañaba por mérito de Miriam, Hashem nos daría el agua, que es lo esencial para subsistir en el desierto. Sin agua no podemos vivir en el desierto, por más que nos dé la comida. Entonces hubiese sido lógico que Hashem nos dé el agua, y lo tendríamos que tener. Entonces, ¿qué tanta historia con esto que desaparece el agua? Es esencial, nos tendría que dar. Entonces nos tenemos que referir al pasuk que nos relata el fallecimiento de Miriam, y nos dice, Batamot Sham Miriam, Batikaber Sham. Eso significa, dice, y falleció ahí Miriam, y se la enterró ahí. Esta vez la palabra Sham, que significa ahí, entonces nos viene a enseñar, dice, a diferencia cuando nos va a relatar el fallecimiento de Aarón, que nadie la lloró. Como falleció, la enterraron y siguieron adelante. ¿Qué es lo que dijeron la generación que estaba ahí? En realidad, dijimos que era el final del año 40, o el promedio del año 40. Las generaciones que conocieron a Miriam en su esplendor, a partir del pecado del becerro de oro, y los espías, fueron falleciendo sistemáticamente cada año en Tisha B'Av. Entonces ya quedaba prácticamente el último grupo. Y nadie se acordaba. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, falleció otra de las viejitas, otra de las ancianas, de esa gente de la generación anterior. Falleció, bueno, listo, falleció. Está bien, una mujer piadosa, una mujer justa. Sigamos adelante, no tengo nada más que pensar. Convengamos que la actitud normal de los jóvenes es que la generación anterior nunca sabe nada. Siempre están equivocados,
nosotros no las sabemos todas, entendemos mejor, los demás, los de atrás no nos entienden. Puede ser esto, es real para lo que es avance de la tecnología, puede ser que hay veces la brecha generacional complica el entendimiento, pero para lo que es espiritual, nosotros sabemos que cuanto más cerca de la fuente, más importantes son. ¿Qué significa esto? Cada generación que estuvo más cerca de la entrega a la Torá tiene un nivel más elevado espiritual que la actual. Y a medida que van sucediendo las generaciones, estamos más alejados. Entonces, acá lo que ocurrió es, como nadie le dio la dimensión a la partida de Miriam, Hashem hace un golpe, Hashem nos sacude y quita el agua. Cuando la gente le preguntan a Moshe, Moshe hace tefilá y se sabe que el agua estaba netamente por mérito de Miriam. Vuelve, pero que sepan todos el mérito que tenía Miriam para entender. Ahora, en el planteo eso ya comprendimos, entonces todo fue por cabo de Miriam. Ahora, en el planteo que le ocurre, vienen a Moshe y le dicen, ¿para qué nos trajiste a este lugar, a este desierto? Para morir nosotros y nuestro ganado, nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado. Este planteo que tiene el pueblo, si tenemos un poquito de memoria, lo vamos a encontrar en la perashá de Beshalach, en el libro de Shemot. Permíteme, voy a abrir el libro para poder leerlo tal cual. Un minutito. Perashá Beshalach. Estamos en el Shemot Perek Yudzayin, Perek 17, Pasuk 6. Hineni omed lefaneja, yo aquí estoy parado frente a vos sobre la roca, Bejoreb, dice, y vas a golpear la piedra, y vas a ir, y va a salir de ahí agua, y va a tomar el pueblo, y va a tomar también el ganado y todo. Perdón, yo me salté el pasuk que le plantearon a ellos, a Moshe, perdón. Dice, el pueblo peleó con Moshe en el pasuk 2, y le dijo, danos agua, y vamos a tomar. Dice, porque estamos nosotros muertos, nos sacaste de la tierra de Mitzrayim para morir acá, nuestros hijos y nuestro ganado con sed. El mismo planteo le vienen ahora 40 años después. ¿Cuál fue la reacción de Hashem que le dijo a Moshe, andá y lleva tu bastón, golpea la piedra y de ahí va a fluir agua? ¿Ok? Y así ocurrió. Moshe golpeó y ahí cuenta que salió, dice, en cantidades y tomó el pueblo y el ganado. Lo mismo va a ocurrir acá. Mismo planteo, misma situación, increpan a Moshe, Moshe habla con Hashem, y Hashem que le dice, toma tu bastón y anda con Aarón, a hablar en la piedra y va a salir agua. Ok, acá hubo un cambio en el planteo, le dijo, toma el bastón, pero le dijo hablarle a la piedra. Sabemos nosotros que lo que ocurrió fue que Moshe, ante la presión del momento, golpea la piedra con su bastón. Shimon Amorim, escuchen, rebeldes o testarudos o no sabios, le dijo, de esta piedra voy a sacar agua, y golpeó y salió agua. Sobre esto, entonces después Hashem va a castigarlo a Moshe y le dijo, por cuanto que no santificaron mi nombre dentro del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el tema? Entonces que le tienen que haber hablado a la roca y con la palabra conseguir que de la roca salga agua. Pero Moshe no hizo nada fuera de lugar, porque la misma situación y la misma reacción ya la tuvo y actuó igual como que le había ordenado a Hashem. Entonces, ¿qué fue lo que estuvo digamos, mal? Es que no tuvo la suficiente paciencia. Hay veces nos ocurre que nosotros sabemos cuál sería la acción a tomar o cuál sería el proceso, y a veces no podemos aguantar y reaccionamos, sobredimensionamos, actuamos de determinada manera, más duros o más blandos o no como se esperaba de nosotros. Entonces a veces necesitamos que Hashem quitó el agua para darnos a entender la importancia que tenía Miriam. No solamente eso, sino la importancia de respetar a aquellos ancianos a quienes nos precedieron. Y hoy en día, dice, es respetar a nuestros mayores, pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos. Si hablamos de padres, nosotros lo encontramos en Cabé de Tabija Betimeja, lo encontramos con uno de los
de los Aseret Adibot, de los 10 mandamientos. ¿Pero qué significa en la cuestión de respetar? Respetar significa seguir sus caminos, pedirse consejo, tomar esa guía que pueden. Entonces, si nosotros entendemos esta cuestión de por qué vino el planteo, que desapareció el agua, pero seguro vamos a tener esa sensibilidad. Nosotros buscamos, cada hijo busca el viernes a la noche recibir la verajá de su padre, y es una cuestión de generación en generación. Desde lo que escuchamos nosotros en Yosef, que estaba en Mitzrayim, Jacob le transmitió esa verajá, y desde ahí hasta este viernes que pasó, y el viernes que viene, cada padre bendice a su hijo. Y los hijos esperan esa verajá. Entonces, tener ese anhelo que tenemos que tener permanentemente hacia nuestros padres, hacia nuestros mayores, de recibir su enseñanza. Entonces tenemos acá, segundo tema que vimos en la Perashá. Ya tiene bastante más, va a contar sobre Amalek, va a contar sobre la guerra, va a contar sobre Aarón, pero bueno, ahí salteamos y hacemos el switch ya a la segunda Perashá, que es la Perashá de Balak. Perashá de Balak, sabemos quién era Balak. Balak va a contratar a Bilam, que era el profeta estrella de ese momento, para que maldiga al pueblo de Israel. Primera pregunta que nos podría surgir. Hablamos la semana pasada, hay una perashá con el nombre de Korah. Korah fue un personaje que no tuvo una buena conducta, igual le dieron una perashá. Explicamos la semana pasada por qué. Yitro era el yerno de Moshe, otra perashá con nombre propio, le dieron una perashá a su nombre. Tanto Korah como Yitro estaban ligados al pueblo de Israel. Vamos a ver, la semana próxima, la perashá de Pinhas, también perashá con nombre propio, tenía una actitud para rescatar. ¿Por qué hay una perashá con el nombre de un profeta no judío y que lo único que hizo fue atacar y maldecir al pueblo de Israel? ¿Qué mérito tiene para poner una perashá así, una placa grande en el Sefer Torah? Balak, ¿sí? Balak fue el que lo contrató a Bilam, todo para enemigos de Israel. ¿Qué sentido tiene dar una perashá a estos personajes? Encontramos una relación, Balak, Bilam, en realidad, Balak Melech le Moab, era el rey de Moab en ese momento. Encontramos un personaje que viene de Moab, que es Ruth. Entonces, Ruth, Moabía. Ruth era de Moab. Ruth se acercó al pueblo de Israel. A partir de Ruth viene el linaje de David Amelech. Y del linaje de David Amelech sabemos que va a salir el Mashiach. Entonces hay una cadena de eslabones que arranca en Balak y va a terminar con el Mashiach. Dice el Jamim que nos enseña que el objetivo de cada criatura en este mundo es el concepto de transformar la oscuridad en luz. Poder dar vuelta, incluso de lo que se ve lo más alejado, lo más opuesto, de ahí poder sacar la luz. Nosotros no sabemos qué eslabón somos en esta cadena. Cada uno de nosotros se engancha con la generación que lo precedió, se engancha con la familia en la cual está, con la Keilah o con el grupo de amigos, pero cada uno es un eslabón, no sabemos en qué parte, pero sabemos que somos todos eslabones, que nuestra función en esta vida es ir encadenándonos, ir generando en otros, más allegados o menos allegados, pero ir enganchando, ¿sí? Para poder transformar todo lo que nos ocurre y de acá sacar la luz. Entonces, no importa si momentáneamente estemos un poco más alejados, tal vez espiritualmente, no estamos en nuestro nivel pleno. Pero si sabemos que tenemos internamente la fuerza para dar vuelta, si vimos que de Balak puede salir Ruth, David Amelech y el Mashiach, sin duda que nosotros, que estamos mucho más cerca, tenemos muchísimo potencial para generar y para motivar a los demás. Ya que recién dijimos que hay un eslabón que va a unir a David Amelech, que hablamos de David Amelech, nosotros encontramos en el Teilim, en el 117, que es el Teilim que habla de, que es parte del Halel, encontramos dos pesukim que llaman la atención. Dice, Halelu et Hashem kol goim, shabehu kol omun ki gabar el hasdo. Halelu et Hashem, que alaben a Dios, kol goim, todos los pueblos, shabehu kol alumim, que lo alaben, le canten todas las naciones. Cuando está hablando de pueblos y de naciones, no está hablando de Am Israel. Después nos dice que Gabar alenu hasdo, porque hizo para nosotros
muchas bondades. Ahora, ¿qué le está pidiendo David Amélech? Está diciendo, ustedes, pueblos gentiles, no judíos, alaben a Dios porque hace muchos milagros con nosotros, con nuestro pueblo de Israel. La lógica hubiese sido, Am Israel, no dejen de alabar a Hashem por los milagros o favores que nos hace con nosotros. ¿Por qué le dice a los goim que alaben? Es interesante. Si las bondades son para Israel, y nosotros deberíamos agradecer. Interesante porque dice, hay cientos de milagros que hace Hashem para con nosotros y ni siquiera nos enteramos. Pasan cosas que nosotros no sabemos. O hay veces nos enteramos porque fallan. Por ejemplo, nos enteramos porque estaban, vamos a tomarlo como pueblo, estaban armando un atentado y de repente le explotó la bomba cuando estaban montando en el auto o la estaban manipulando. Encontramos en la guerra del Golfo, allá lejos con el amigo Saddam Hussein, que le había dicho que iba a volar la mitad de Tel Aviv. Lo entendimos como una amenaza nada más. Después que terminó la guerra del Golfo, nosotros sabemos que cayeron 39 misiles sobre Israel. Uno solo que cayó en Arabia Saudita es un desastre. Al margen de eso, había un portavoz del ejército que se llamaba Nachman Ishai, que cuando los jajamim hicieron como una seudat hodá para agradecer por los milagros que hubo, lo citaron a este portavoz del ejército por una cuestión política. Y él les dijo, ustedes alaban a Hashem por el milagro que ocurrió. Dice, hay muchísimos más que ustedes no saben y otros que no se pueden contar porque son secretos. Pero cuando Saddam Hussein amenazó con volar la mitad de Tel Aviv, él sí sabía lo que decía y nosotros también. Hubo un misil que cayó en la central de gas de Israel. Cayó entre las cañerías. Al friccionar saca chispas. El misil no explotó y esas chispas no generaron ningún problema. Una chispa en una central de gas puede ser, lógicamente, una explosión. Milagrosamente, vamos a llamarlo, unos días antes o unas semanas antes, encontraron un problema en esa sección, por lo cual tuvieron que cortar el suministro de gas a esa sección de la planta, vaciar los caños y abastecer por otros caños a toda la red de gas. ¿Fue una causal de la naturaleza? No, un milagro que recién nosotros nos enteramos. El misil cayó, no explotó y no había gas ahí. Eso es uno de los que vemos. Otro fue la operación Zucaitán, que encontramos que uno de los generales árabes decía, nosotros mandamos los misiles y una mano los corre del cielo y los hace caer en descampados, donde no pasa nada. Nosotros nos enteramos si no fuese por este tipo que lo cuenta. Entonces, hay cientos de milagros. Está hablando en lo macro, como Am Israel. Y para nosotros, ¿cuántas cosas nos ocurren que ni siquiera nos enteramos? Entonces, esto es lo que dice Am Israel, ahora volviendo a la perashá nuestra, no supo lo que pasó con Bilam. Podía haber visto a un grupo de gente parado en una montaña, que sean turistas, que están mirando cómo está el campamento abajo. No sabían que Bilam tenía la capacidad de conocer el instante en el cual Hashem tiene la furia diaria, que es un instante. Lo único que decía era una palabra, 3 letras podía decir, Kalem, que significa exterminarlo. Las mismas letras, en esos días que Bilam fue a maldecir, Hashem esos días milagrosamente no se enojó y cambió el orden de las letras de Kalem por Melech. Y cada maldición que quería sacar, sacaba una verajá para el pueblo de Israel. Am Israel nunca se enteró. Nos enteramos nosotros, porque la Torá nos lo relata. Capaz que ellos se enteraron cuando fueron a hacer las compras al shopping de Edom y escucharon lo que hablaban las viejas. ¿Viste lo que pasó? No, pero nadie se iba a enterar. Entonces, de vuelta, hay cientos de milagros. Dice, entonces, capaz esta es una de las relaciones que tiene la perashá, de que hay milagros que no vemos. Y a veces, como no los vemos, tampoco nos hacemos carne de esto y no nos lleva a agradecer. Hay un relato que trae la Gemara, que había 2 jajamim que iban caminando por la calle y ven que se acerca un pobre que estaba pidiendo tzedaká. Entonces, uno mete la mano al bolsillo para sacar la tzedaká y ve que inmediatamente el pobre se cruza y va a la vereda de enfrente y le pide a una persona tzedaká, le da la tzedaká y se va. Entre ellos charlan y dicen, qué raro esto que ocurrió. ¿Por qué no se recibió nuestra tzedaká y de repente se fue enfrente? Y dice uno, seguramente
Hashem le puso la posibilidad de hacer esta mitzvah porque necesitaba un mérito. Vamos a ver qué pasa. Dice que lo siguieron un poquito en el camino. Este buen hombre, este paisano, se sienta a dormir la siesta bajo un árbol, se queda dormido. Ven que baja una serpiente del árbol, y cuando va a ir encima del hombre, pasa un ratón, la serpiente muerde al ratón, lo mata, la serpiente se va, no sé si se lo comió o qué, y desaparece. Estos dos rabaní dicen, este hombre nunca se va a enterar. De hecho, pasa que ahí cuenta el suceso, el tipo después se levanta de la siesta y se va. Nunca se enteró lo que le pasó. Nunca supo que tuvo un milagro que lo salvaron de la muerte. Bueno, dice que así es lo que nos pasa a nosotros diariamente. Nosotros decimos Shabbat en la tefilá de Shabbat, tenemos una tefilá que se llama Nishmat Kol Hay. Y ahí decimos, también permiso que voy a agarrar el Sidur, porque es un poquito largo, pero aparte que dice, Beilu finu male shirakayam, y si nuestra boca estuviese lleno de alabanzas para Hashem, como el mar está lleno de agua, ¿sí? Y nuestra boca cantaría como la multiplicidad de las olas, y nuestros labios se moverían como las amplitudes del cielo, bla, bla, de muchos, y después dice, con todo esto, dice, en Anahnu, que no alcanzaríamos nosotros a agradecerte, Hashem, y a bendecir tu nombre por uno de miles de millones de cientos de veces que hiciste con nosotros milagros, favores y cosas buenas. ¿Está bien? No un milagro, ni mil, cientos de decenas de miles de veces de milagros que haces para con nosotros. Con todo esto no alcanzaría porque no sabemos la dimensión de las cosas que nos ocurren. Todos los días nos pasan cosas, no sabemos si tuvimos una frenada o nos perdimos un semáforo, o no sabemos qué cosas pasaron que nos están beneficiando a futuro, no conocemos. Lo que no tenemos que perder es la posibilidad de agradecer, tener ese poquito de sensibilidad. Nosotros decimos todos los días en la segunda verajá de la Midá, Baruch atah Hashem mechayeh metim, bendito Dios que revive a los muertos. La lógica sería que hablemos en futuro, que va a revivir a los muertos. Entonces, ¿por qué hablamos en presente que revive a los muertos? En realidad dicen, una explicación de esto es que la cuestión de darnos vida constantemente es que nos está haciendo revivir. Pero no darnos vida, sino que esto de actuar positivamente a salvarnos, esto de concedernos nuevas oportunidades y de ayudarnos, entonces esto es como revivirnos diariamente. O sea, solamente tenemos 3 veces por día que poner un poquitito de atención en lo que decimos y agradecer a Borei Olam esto que nos está renovando el contrato, nos está dando vida a cada instante, nos está ayudando. A veces lo vemos, no tenemos la suficiente, dijimos, sensibilidad o la capacidad de entender y ver que tuvimos pequeños milagritos, y otros lo ven como pequeñas coincidencias de la naturaleza, ¿sí? De la situación. Uno lo ve con que es una coincidencia, otro se da cuenta que no fue una casualidad, sino una causalidad. Entonces vamos por ese camino. Entonces agradecer todos los días para Borei Olam por todo lo que nos das. Ahora, haciendo un resumen de los distintos temas que tomamos, entonces, dijimos, uno, que una persona para ayudar, estar dispuesto a ensuciarse, que no ensuciarse propiamente dicho, sino dijimos que aprendemos de esta cuestión que no se entendía de la mitzvah de Paradumá, estar dispuesto a meterse en el barro para sacar al otro, a salir de mi confort, a salir de mi tranquilidad, de mi placer, ¿sí? Para ayudar al otro porque realmente lo quiero hacer. Emular a Hashem en esto de ayudar al otro. 1, dijimos 2 era desaparecer el agua para darle cabod a Miriam. Nosotros dijimos que le íbamos a dar cabod a los mayores, a los padres, abuelos, a los que nos anteceden. Cuidar y santificar el nombre de Hashem. Transformar, la posibilidad de transformar la oscuridad en luz. Dijimos que teníamos a Balak, que era rey de Moab, Ruth, David Amelech, el Mashiach, y nosotros somos un eslabón en la cadena. Y por último dijimos, saber agradecer a Hashem por lo que nos da cada día, que nos da diariamente. Si tomamos alguna de estas enseñanzas, sin duda que nosotros vamos a estar mejores, vamos a actuar en nuestro entorno, como decimos siempre, para generar círculos virtuosos, para poder ir creciendo
todos juntos y Besat Hashem, llegar al último eslabón de la cadena, dijimos desde Bilam que venga los Mashiach Tzidkenu, un amén, vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir con simjá, vivir con salud, pedir a Borei Olam, gracias que nos ayudás cada día, y ahora decimos, pronto podemos decirle, gracias que nos quitaste esta cuestión que está dando vuelta encima nuestro, que nos hace volver a la rutina, nos vas a permitir volver a los Batei Knesiot, a encontrarnos con amigos, a escuchar Dvar Torah, y a poder abrazarnos y encontrarnos juntos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, Besrat Hashem. El martes próximo nos volvemos a encontrar con cuestionamientos sobre la perashá de la semana. Shabbat Shalom, igual falta Shabbat Shalom, que tenemos una buena semana. Berajá Betzlajá para todos y alegría. Hola Vivi, qué gusto verte. ¿Cómo estás?